Hablamos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes y lo reconocemos como distintas formas de comportamiento que los adultos malévolos, malvados, perversos, vamos a usar todos los adjetivos y las calificaciones que la clínica podría asegurarnos para describir qué es lo que hacen. Un adulto, cuando se acerca a un niño, puede acariciarlo, puede besarlo como forma de mimo, como forma de alegría, como forma de bienestar, como manera de sentirse cercano. Eso es amor entre adultos y niños. Tengamos en cuenta que el abusador sexual es básicamente una persona que quiere ejercer poder sobre otra persona y elige una criatura que no tiene defensa, que no puede echarse atrás. Por eso tardan tanto, durante tanto tiempo en contar esta historia, porque los chicos no cuentan. Y no cuentan porque además el abusador, y voy a hablar en masculino porque generalmente es un varón, tiene estrategias mediante las cuales le dice: mirá, esto es un secreto entre vos y yo, no se lo vas a contar a nadie. Y cuando los abusadores son los padres, le dicen esta cosa espantosa: mira, estos mimos que nos hacemos, esto que a mí me gusta y a vos te gusta, lo hacen todos los papás con sus nenitas o con sus nenitos. Y en realidad lo que están haciendo es hacer un acercamiento sexual que puede ser caricias en las partes íntimas de los chicos, es decir, en los genitales. Utilizar la boca como fuente de placer, es decir, la boca del adulto para succionar el pene del niño o la vulva de la niña. O bien pueden utilizar la boca buscando las tetinas de los niños y de las niñas. A veces les pasan objetos por las partes íntimas buscando qué cosa concretamente, buscando desatar una reacción de satisfacción. Y es fatal que lo encuentren, no porque el chico quiera. El chico queda absolutamente sorprendido cuando ante esa caricia profunda e íntima del adulto tiene una reacción que no le desagrada. Eso es un reflejo. Y la criatura se pega un susto espantoso porque no le desagrada, pero lo asombra, lo desconcierta. Y este es uno de los grandes motivos por los cuales los chicos después no cuentan, porque tienen que describir algo que no saben si les gustó o no les gustó, les resulta asombroso, algo desconcertante, y empiezan a sentir miedo. Pero al mismo tiempo, como no saben qué es lo que les está pasando, sienten vergüenza. Vergüenza, ¿por qué? Porque no saben si lo han provocado ellos y no saben si está, entre comillas, bien que a ellos les pase eso. Entonces, el abusador, que sabe muy bien lo que es esto, termina diciendo muchas veces: pero si al nene le gustaba o a la nena le gustaba. No, acerca de esa frase hay que tener mucho cuidado, porque es la que estos sujetos, cuando son detenidos, suelen decir, suelen explicar al fiscal que los está interrogando: no, pero si no sufría, parecía que le gustaba. Es que estoy explicando con mucho cuidado que son reacciones reflejas de los chicos que confunden, por empezar, los confunden a ellos mismos. Entonces, ¿qué podemos entender por abuso sexual contra los niños y las niñas? Son estas formas de caricias que a veces son intensas, como estas que son las primeras que he marcado porque son las más duras. Otra forma que es más dura todavía es la violación directa. La violación es la forma exquisita, diríamos, más violenta y más excedida del abuso sexual, pero ya es la intromisión del cuerpo del adulto en el cuerpo del niño, ya sea por vía vaginal, vía vulvo vaginal en la niña, o sea por vía anal en el varoncito, con intentos de desgarro por vía anal. Sería muy largo buscar una definición académica y única de lo que es el abuso sexual, porque hay muchas, a lo largo de los años y del perfeccionamiento se han ido enumerando situaciones. Una de las primeras que enuncié, que termina con la violación, pero hay otras que son estos tíos
estos tíos, digo tíos porque vemos la figura muy a menudo, que con la sobrinita de 10, 12 años le dan así como un chirlo en la cola, o le acarician la carita, o le dan un beso detrás de la oreja, a la altura de la nuca, y la criatura se siente sobresaltada. Esto es tan importante, esta palabra que estoy usando, el sobresalto, y los tíos, ojo con los tíos, ojos con los primos, ojo con los abuelos. Yo lamento tanto, siendo especialista como soy en familia, tener que contar así con los dedos todos los familiares cercanos de una criatura. Pero además en el trabajo que tengo, las estadísticas dan el 62% del porcentaje, o sea, el 62% de abusadores dentro del ámbito de la familia. Y esta es una advertencia matriz que yo quiero dejar en este mensaje del día de hoy. Cuando una criatura dice, yo no quiero ir a casa del abuelo porque me molesta, o no quiero que papá me bañe, dice la nena, porque me molesta que me bañe papá. En cuanto un chico o una chica dice, me molesta, está siendo víctima de abuso. Y además, cuidado con el juguetito ese de besuquear a los bebés en las zonas genitales para decirle, ¡ay, qué lindo culito que tiene! ¡Ay, qué lindo! Entonces, beso de aquí, beso de allá, excitación. Como en las criaturas, sobre todo en los varoncitos, las erecciones son reflejas y son muy rápidas y muy habituales y cotidianas, pasa inadvertido. Ojo con ese tipo de juegos, que son juegos altamente sexualizados que no tranquilizan al chico. Esto tiene que ver con bebés que a la noche duermen mal, se despiertan, chillan. Entonces, pregunta para un buen pediatra, ¿quién está con el chico durante el día? ¿A qué juega? ¿Qué hace? Atención cuando un niño o una niña bebé cambia de conducta repentinamente y sin que haya una explicación que pueda decir, bueno, no, lo que pasa porque le pican los mosquitos o porque tendrá hambre. Cuidado, averiguar bien con quién ha estado durante el día y si ha estado a solas durante el día. Y vuelvo a llamar la atención acerca de todas esas caricias mimosas que se hacen con los bebés. Si vamos a las criaturitas que son bastante más grandes, no esperemos que una niña de 11 o 12 años denuncie a su papá. Se lo bancan, se lo aguantan, no tienen más remedio. ¿Pero por qué? Porque primero el padre les hace creer que es algo común entre el padre y las hijas. En segundo lugar, porque sienten vergüenza. Y en tercer lugar, porque dicen las niñas, yo no lo contaba porque mi mamá no me iba a creer. Cuidado con las mamás entonces, porque para esa señora que está casada o que vive con ese señor no está bajo sospecha, pero resulta que puede estar bajo sospecha. Y esta es una de las cosas más graves que tengo que decir acerca del abuso contra niños y niñas y adolescentes. Cuando un ser humano nace, ¿qué le enseña? A amar a su mamá y a su papá, y además le sale al chico, sale porque lo necesita, pero sobre todo le enseñan a respetar al padre. Entonces la criatura se encuentra en la feroz paradoja, que es una paradoja contradictoria, además que es un tipo particular de paradoja, que tiene que no solamente amar porque le sale el amor al padre, sino que le están enseñando tiene que respetarlo y que cuando crezca tiene que ser como papá. Es decir, ¿qué le puede pasar en la cabeza a una criatura en esta situación? A una niña o a un niño. Si papá es una palabra sacrosanta, entra en situaciones de conflicto y de contradicción muy severas. Son las niñas de 7, 8, 9, 10 años que en la escuela están así, en babia, están desconcentradas, que no pueden aprender, están distraídas, porque están confundidas, tienen una gran confusión en sus cabecitas y no saben qué es lo que tienen que hacer. Por eso
las maestras son excelentes diagnosticadoras. La docencia es de gran ayuda para todo lo que sea el tema de abuso sexual contra niños y niñas, porque son las primeras que a Periquita, que siempre la vio alerta y en clase, de repente la ve que está de capa caída, que está distraída o que realmente no puede atender como antes. Ahí puede tener dos cosas en el medio, o violencia sexual o violencia familiar. Esta es la otra, pero este es otro capítulo. Entonces, si se lo ve con dificultades para hacer pis, si se lo ve con dificultades para sentarse, si se lo ve que está tiradito, llorando y que no está enfermo, también cuidado con él. Yo llamo la atención básicamente a las maestras porque son las mejores diagnosticadoras y que por eso les dedico este párrafo tan especial, por el agradecimiento que hay que tenerle a las docentes que estén alertas y que sean las que sepan mirar. Cuando se ha podido observar, darse cuenta o sospechar que algo está pasando con la vida sexual de un niño o de una niña, hay que tratar de acercarse y ver qué es lo que le está pasando, o sea, si hay algo que una pueda sospechar, que una pueda darse cuenta. En ese momento, si hay sospechas que son, o que además de sospechas hay en la criatura algún signo, algún sangrado o alguna lastimadura o verdaderos insomnios o situaciones que realmente preocupan mucho, llamar al programa Las Víctimas contra las Violencias. El título es este, Las Víctimas contra las Violencias, porque nos ocupamos de distintas clases de violencia. ¿Y cómo llamamos? Marcando gratuitamente el número 137. El 137 es un número en el cual se las van a atender, le van a decir violencia familiar, pero violencia familiar es abarcativa de toda una situación. Entonces allí ustedes dicen, mire, yo tengo dudas acerca de algo que está pasando con mi nene o con mi nena o algo que está pasando en la escuela. Yo ahí tengo muchas dudas. Entonces quisiera que ustedes nos ayudaran. Y como nosotros tenemos un equipo que acompaña a estos padres, inmediatamente nos ponemos al servicio de estos padres para asesorarlos y acompañarlos en lo más difícil, que es la denuncia. No alcanza con ir a la comisaría. En la comisaría le van a preguntar, ¿usted insta por el fuero penal? Es decir, de que el juez lo llame y tenga que declarar a la persona que está siendo acusada. Entonces, esto es absolutamente necesario, no solamente porque es el derecho de la criatura, no solamente porque a esta persona hay que ponerla fuera de circulación y enseñarle que no puede hacer lo que está haciendo, sino porque la denuncia tiene para los niños un valor absolutamente terapéutico. Cuando los chicos se dan cuenta que su mamá o su papá o quien haya sido el adulto que se ocupe de él, se ocupe también de que el Estado se haga cargo de defenderlo, es decir, que el Estado no está ausente. Él es chiquito, pero tiene la convención, o chiquita, o puede tener 10, 12, 13 años, pero la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención que los protege, exige que los padres estén alertas a todo lo que la criatura precisa. Y lo que precisa es decir, se han ocupado de mí, me han defendido, me han sacado de encima este dolor, esta vergüenza, esto tan feo que me ha pasado, me lo han sacado de encima porque ahora esta persona no me va a molestar nunca más.